Tengan todas ustedes muy buenas noches. Vamos a empezar la clase número 5. Ojalá hoy sí haya mejor participación que en las clases anteriores. Hoy vamos a ver un tema muy interesante sobre el funcionamiento del INCOP, del Instituto Nacional de Cooperativismo. La Ley 2157 del 2003 es la que regula el funcionamiento de este instituto. Pero, ¿cuál fue la ley que creó al INCOP? ¿Cuál sería la ley que creó al INCOP? Oigo comentarios de ustedes. ¿Qué ley creó al INCOP? Si es tan amable Leticia y me puede contestar. ¿Cuál fue la ley que creó al INCOP? La ley 2157 es la que regula el funcionamiento. Pero estoy preguntando cuál fue la ley que creó al INCOP. Si alguna sabe, por favor. Tania, ¿va a contestar, Tania? ¿Cuál es la ley que crea el INCOP? Sí, la oigo. Prenda el micrófono. Oiga la respuesta para poder continuar con la charla del día de hoy, con la clase número 5. ¿Cuál es la ley que crea el INCOP? ¿No fue la ley de la cooperativa, la 438? Eso, la ley 438 es la que crea al INCOP. Al INCOP, correcto. Y la ley 2157 es del año 2003. La ley 438 del 94. Entonces vamos a ver hoy cómo es que funciona el INCOP de acuerdo con los artículos de esta ley. Se dice que el INCOP es una entidad del Estado, es autárquica. ¿Qué significa eso de autárquico? ¿Qué será la autarquía? ¿Sí? ¿Cómo está, profe? ¿Que bien, tiene gracias. Autonomía propia, puede ser el autárquico? Sí, que es autónomo, que no necesita los demás para poder funcionar. Correcto. Entonces, eso significa autarquía, que tiene autonomía de manejar el presupuesto, de tomar decisiones. Pero la pregunta acá es si realmente es así, o sea, si es plenamente autárquico el INCOP. Eso es lo que dice la ley. La ley 2157 manifiesta eso, de que realmente es una institución del Estado con autarquía. Pero analicemos un poco. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnas. Entonces, la autarquía significa que es independiente, ¿no? Tiene cierta autonomía. Pero eso se cumplirá. A ver, Lorena. Lorena, que está ganando el puntaje ya para acumulativo. A ver, Lorena, ¿qué dice? Bueno, acá dice, profe, que tiene personería jurídica, pero está regido por el Estado. Sí, claro. Y al ser autárquico, el Estado no puede intervenir. Es que es una entidad del Estado, o sea, hace parte del Estado. O sea que entonces el Estado es al final el que maneja al INCOP. No, es que es parte del Estado, es una organización del Estado, es una entidad estatal. Pero con autonomía propia, por eso es autárquica. Sí.
Bueno, entonces mire, la idea es que, de acuerdo con esta ley 2157, dice que el relacionamiento de esta entidad con el Ejecutivo, o sea, con el presidente de la República, se hará por intermedio del Ministerio de Agricultura. Entonces ahí ya se le quita mucha importancia, queda como una institución de segunda. Realmente no hay una comunicación directa del presidente del INCO con el Ejecutivo, con el presidente de la República, sino que todo se maneja a través del ministro de Agricultura. Entonces ahí queda como tambaleando esa autarquía, queda como raro ese aspecto allí porque no se le da la importancia que debería tener realmente una institución del Estado. ¿Estamos? Capítulo 1 de la naturaleza y del domicilio. Artículo 1. Naturaleza jurídica. El Instituto Nacional de Cooperativismo, en adelante INCO, creado por la Ley de Cooperativas, o sea, la Ley 438 que habíamos mencionado, es persona jurídica de derecho público, autónoma y autárquica, de duración indefinida. Será la autoridad de aplicación de la legislación cooperativa y autoridad de control de los entes cooperativos. ¿Cuáles serán los entes cooperativos? Oigo. ¿Cuáles serán esos entes cooperativos que controla el INCOP? Y a las cooperativas, profe, cooperativa de crédito, ahorro. Bueno, entonces los entes que dice esta ley son las cooperativas, las centrales, las federaciones y las confederaciones. Esos son los entes cooperativos que existen en el país. ¿Estamos? ¿Qué es centrales, profe? Una central de cooperativas es cuando se unen cooperativas del mismo ramo, mínimo 5 cooperativas, y organizan una central. Entonces, por ejemplo, si cultivan arroz, ¿sí? Ya. Entonces, 5 cooperativas que cultiven arroz se asocian, se unen las 5 y crean una central. ¿Para qué sirve una central? Una central sirve para defensa desde el punto de vista económico y financiero de las cooperativas. O sea, se apoyan mutuamente y se pueden hacer labores más extensas. Lo mismo que las federaciones, ¿no? Es unión de varias cooperativas para defender el movimiento cooperativo en ese sentido y abrir pues más lazos de tipo económico. Esos son los entes cooperativos que existen en el Paraguay. Artículo segundo, relaciones con el Poder Ejecutivo. Las relaciones del INCO con el Poder Ejecutivo se canalizarán por conducto del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará ese artículo segundo? Que a través del ministro de Agricultura va a llegar al presidente de la República. Sí, correcto. O sea que todos los aspectos que quiera manejar el INCO a través de la presidencia lo hará a través del ministro de Agricultura. Eso le quita peso, ¿no? O A sea una que, institución. profe, o sea que entonces Sí. el presidente de la INCOP, cuando tiene alguna modificación o algo que quiera hacer, se va al ministro de Agricultura y ahí presenta al Ejecutivo. No, él no puede modificar nada porque todas las decisiones las toma el Consejo. El Consejo por votos, eso se somete a consideración y se aprueba allí. Pero por ¿Sí? ley, ¿cómo? ¿Me decía? No, no, y le decía nomás, y el Consejo aprueba todos los cambios, eso igual tiene que comunicar al ministro de Agricultura, No, no necesariamente. O ¿no? sea, no, porque acá lo que habla es de la parte política. ¿Sí Ah, entiende?
No del rol normal de la entidad, porque para eso tiene unos estatutos, para eso tiene unas normas internas. Y ahí ya. se sabe cómo se toman las decisiones. Lo que pasa es que ya es el relacionamiento desde el punto de vista político. ¿Sí me entienden? ¿Y Ya cuál no el sería manejo eso? económico. Ya no el ¿Y cuál manejo económico. sería esos puntos políticos, profe? A qué se referiría con eso? Todos los aspectos políticos son los que tienen que ver con cuestiones de aspecto que, que cambien ciertas situaciones dentro de la institución. Por ejemplo, aumentar el presupuesto. ¿Sí? Eso no lo puede Mm, aumentar el Consejo Directivo, sino eso ya. ya es una decisión de gubernamental desde el punto de vista económico que corresponde al Ministerio de Hacienda. Y no tanto al Ministerio de Hacienda, sino a la comisión que regula el manejo del presupuesto del Estado. Entonces, todas esas decisiones de ese tipo político se manejan a través del ministro de Agricultura, no directamente del presidente Lincó con el presidente de la República. Domicilio, artículo tercero. El INCO tendrá su domicilio en el área metropolitana de la ciudad de Asunción, correspondiendo a su consejo directivo fijar el domicilio real de la entidad. Su ámbito de actuación abarcará todo el territorio nacional y en tal sentido podrá habilitar agencias, oficinas y representaciones en cualquier lugar del país. Entonces, la sede central, por ley, debe caer ¿en dónde? ¿En dónde debe quedar la sede central del INCOP? ¿En qué parte del país? En la ciudad de Asunción, dice profe. Eso, en Asunción, correcto. ¿En qué parte? ¿En En qué el dirección? área, eh, no sé, profe. Eso se llama domicilio. Domicilio. El domicilio lo fija el En consejo la ciudad, directivo. sí. ¿Ya? El consejo directivo. Y puede abrir oficinas en cualquier parte del país, donde se requiera. Es por ley, puede abrir cualquier sucursal donde así se exija. Capítulo 2 de los fines y las funciones. Artículo 4. Fines. El INCO tendrá por fines cumplir y hacer cumplir el precepto contenido en el artículo 113 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 113 de la Constitución Nacional? ¿Se acuerdan? Con ese artículo empezamos la clase pasada, la clase número 4. ¿Se acuerdan qué dice el artículo 113 de la Constitución Nacional del Paraguay? Participación voluntaria, profe. No, el artículo 113 habla de que el Estado paraguayo es el que promociona, el que hace que las cooperativas realmente en el Paraguay funcionen y que las entidades sin ánimo de lucro serán promocionadas por el Estado también. Eso es lo que dice el artículo 113. Entonces, el artículo 113 dice que el Estado le corresponde promocionar a las cooperativas en Paraguay. ¿Qué entienden ustedes por promocionar? Que dará apoyo, profe, Sí, por un lado, ¿qué más? y ayudar a que eso se pueda expandir. Eso, la formación de las cooperativas le corresponde al Estado. ¿Y cuál es la institución encargada de esa función, de hacer cumplir ese artículo 113? Eh, la ley del INCOP. El INCO dice, el INCO tendrá por fines cumplir y hacer cumplir el precepto contenido en el artículo 113 de la Constitución Nacional. Entonces, el organismo del Estado que le corresponde promocionar y realmente velar por el movimiento cooperativo en Paraguay es el INCO. O sea, por ley le corresponde esta función.
Artículo 5º. Funciones. Son funciones del INCO sin perjuicio de las demás que le otorga esta ley y la ley de cooperativas. Las siguientes. A. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley, la ley de cooperativas, los reglamentos, las resoluciones y demás normas vigentes. B. Coordinar las políticas y objetivos desarrollados por los demás organismos del Estado aplicables al campo cooperativo, formulando proyectos, planes y programas que tiendan al fortalecimiento y difusión del cooperativismo. Elaborar las normas para la fiscalización y certificación de las cooperativas. Autorizar el funcionamiento de las cooperativas, cualquiera fuera el grado de las mismas, e inscribirlas en el registro de cooperativas a su cargo. Disponer resolución fundada la aplicación de sanciones a las cooperativas, federaciones, centrales y confederaciones de cooperativas, así como a los miembros que integran sus órganos. Autorizar la disolución, liquidación voluntaria de las cooperativas, centrales, federaciones y confederaciones de cooperativas. Bueno, entonces, el movimiento cooperativo en Paraguay es controlado y supervisado por el INCOP. Pero esto lo hará el INCOP a título gratuito a las cooperativas. Pregunto. Gratuito, profe, dijo. Sí. Y si es la encargada de regular, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que hace el INCOP ante las cooperativas? Regular, de Prestar acuerdo a un la ley. servicio. Prestar Sí, un servicio, ¿sí o no? ¿Qué sí. tipo de servicio? Pues todo esto que le encomienda la ley, ¿cierto? Lo que dice autorizar la disolución, disponer resoluciones fundadas, aplicando las normas, autorizar el funcionamiento de las cooperativas, elaborar normas para la fiscalía. Esos son servicios. Pero eso no es gratuito. Las cooperativas tienen que pagarle al INCO cuando termina cada año fiscal. Las cooperativas le pagan el 0.25% de acuerdo con el número de socios a las cooperativas, ¿sí? Y por otro lado le deben pagar el 0.12% del capital suscrito por las cooperativas. Entonces no es gratis. Las cooperativas tienen que pagar esos servicios al INCO. Si no, el INCO, entonces, ¿con qué vive? ¿Con qué presta los servicios? O Además de que sea, el Estado, pues, además de que el Estado le otorga un presupuesto, pero ese presupuesto realmente no alcanzaría para hacer todas las diligencias que tiene que hacer el INCO. Sí, oigo. por eso entonces, profe, es que es un ente autárquico porque todo lo que recauda de las demás cooperativas, él mismo lo maneja. Correcto. Eso, exacto. Así es. Está entendido esta parte, ¿cierto? Sí, de mi parte, profe. Bueno. Capítulo 3 de la estructura orgánica. De esto de la estructura orgánica vamos a ampliarlo en la próxima clase. Vamos a ver sesión por sesión, qué es lo que hacen, cómo se maneja esto al interior del INCO, y vamos a mirar la incidencia que tienen estas sesiones dentro del INCO para que las cooperativas puedan prestar sus servicios, puedan pues realmente cumplir su aspecto social. Artículo 6º. Dirección y administración. La dirección de administración del INCO estará a cargo de un consejo directivo compuesto por un presidente, 4 miembros titulares y 4 miembros suplentes que serán nombrados de la siguiente forma. El presidente será nombrado por el Poder Ejecutivo, o sea que el presidente del INCO lo nombra ¿quién? ¿Quién nombra presidente del INCO? El presidente de la República. Eso, el presidente de la República. Pero lo nombra de una terna electa en la Asamblea Nacional de Cooperativas. O sea que esos tres representantes que para que el presidente allí elija de esos tres, deben ser elegidos en Asamblea de Cooperativas, convocada por las confederaciones legalmente reconocidas, quien ejercerá la función de
jefe administrativo del INCOP. O sea, el jefe administrativo del INCOP es el presidente del consejo directivo. Y ese presidente del consejo directivo es elegido por el presidente de la República de esa terna, que es nombrada en Asamblea Nacional de Cooperativas. B. Los miembros titulares con sus respectivos suplentes serán electos en asambleas sectoriales de cooperativas, uno por cada sector o entidades. Entonces, uno por las cooperativas de producción, uno por las cooperativas de ahorro y crédito, una por las cooperativas, pues por otro tipo de cooperativas que existan, ¿cierto? Acá en Paraguay. Entonces son 4 áreas y esas 4 áreas nombran un representante por cada área y esos van a ser componentes del consejo directivo del INCOP. Para el artículo 7, requisitos para integrar el consejo directivo. Para integrar el consejo directivo se requiere ser de nacionalidad paraguaya, pero esto solo para el presidente del consejo directivo, los demás no necesariamente, porque contradice la parte de la universalidad del cooperativismo, ¿cierto? Por ejemplo, yo que soy extranjero, entonces yo podría ser miembro del consejo directivo del INCOP. Pregunto, yo soy extranjero, ¿yo puedo ser miembro del consejo directivo? Oigo respuestas. Además de Lorena, otra, Profe, además de Lorena, otra que está en clase, porque parece que no hay más sino Lorena en clase, ¿eh? acá dice, profe, que para integrar el consejo directivo debe ser de nacionalidad paraguaya. Sí, Solo el presidente. pero solo para el presidente. Los demás, no, porque se violaría la universalidad del cooperativismo, ¿sí me entienden? Ya. Solo esta exigencia es para el presidente. Al igual que para los rectores de las universidades en Paraguay, necesariamente tiene que ser paraguayo. O sea que acá en Paraguay no habría rectores extranjeros. Ni el director del INCOP podrá ser extranjero. Pero los otros miembros sí pueden ser de otra nacionalidad. ¿Qué edad se requiere? 30 años, dice acá, ¿no? B, haber cumplido 30 años de edad. Gozar de plena capacidad legal para contratar y tener la calidad de socio de una cooperativa con antigüedad mínima de 5 años. Entonces, todos los miembros del consejo directivo, incluido el presidente, deben tener una antigüedad como socio de una cooperativa de 5 años para poder ser nombrado como miembro del consejo directivo del INCOP. ¿Por cuántos años ejerce el consejo directivo? ¿Cuánto sería su mandato? Cuatro años. 4 años, correcto. Más adelante de decir eso. Vamos a buscar a ver. Artículo 8. Impedimentos para integrar el consejo directivo. No podrá integrar el consejo directivo la persona que A. Estuviera ligada por parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con otro integrante del consejo directivo. Este impedimento se extiende al cónyuge. B. Que realice actividades de índole político, partidaria o ocupe cargos en ese carácter mientras duren tales actividades. C. Que realice actividades que riñan con los principios e intereses cooperativos. Y D. Hubiere sido condenado a pena privativa de libertad. La pena sustitutiva no habilita al ejercicio del cargo. Artículo 9. Periodo de mandato. Los integrantes del Consejo Directivo durarán 4 años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelectos o designados por un periodo más. Entonces, la reelección solo es por un periodo más, o sea, otros 4 años y ahí termina ya su mandato. Ya no podría ser reelecto nuevamente. Artículo 11. Reglas de funcionamiento. El Consejo Directivo sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente las veces que lo convoca el presidente por sí o a pedido de 3 miembros titulares. El quórum para sesionar válidamente se alcanzará con la presencia de 3 miembros, cuanto menos, y las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de los presentes en la sesión.
En caso de empate, el Consejo reglamentará la forma de dirimir la igualdad. Supongamos que hubo quórum de 3 miembros, nada más. ¿Cuántos miembros compone el Consejo Directivo del INCOP? ¿Cuántos miembros compone el Consejo Directivo del INCOP? Oigo comentarios al respecto. ¿Cuántos miembros son en total? 9. ¿Por qué 9? Y el presidente, 4 titulares y 4 suplentes. Sí, pero los suplentes no, porque los que tienen voz y voto son los titulares, a no ser que, Entonces, a no ser que vaya un suplente a reemplazar un titular, ahí sí tiene voz y voto. Pero los miembros del Consejo Directivo son 4 miembros más el presidente, serían 5. Entonces son 5 los miembros del Consejo Directivo. Entonces supongamos que solo fueron 3 a reunirse. ¿Las decisiones serán válidas? Que tomen los 3. Oigo. Entonces hubo una sesión del Consejo Directivo del INCO y fueron 3. Fueron 3 a la sesión. Las decisiones que se tomen en esta sesión serán válidas. ¿Qué dicen? Cuéntenme. Las escucho. Las escucho, a ver, cuéntenme. Le estoy diciendo que van 3 a la sesión del Consejo. ¿Las decisiones son válidas? ¿Qué dice Emilce? Emilce Galloso. El chat yo no tengo tiempo de leerlo porque pues yo quiero que me contesten acá con el micrófono, más fácil, más rápido. ¿Qué dice Milce? Se reúnen 3 miembros del Consejo Directivo del INCOP. ¿Las decisiones serán válidas? Sí, es válida, profe. Eso. ¿Por qué es válido? Leticia, ¿por qué es válido? Ahí ya me mataste, profe. ¿No? por mayoría de votos, profe. O sea, Sí. ¿sí? Sí, ¿y cuál es la mayoría? 3. Y, 3. y 2 son los que faltan, entonces sería por mayoría. Por eso, pero ¿cuántos votos serían para que las decisiones sean válidas? Escucho. Que haya claridad en esto, porque puede ser unas preguntas de cuestionario de tareas. Entonces, ¿cuántos votos se necesitan para que las decisiones sean válidas? Oigo. Escucho. Profe, Sí. podría ser 3 votos que, como dice acá, es simple mayoría de votos de los presentes en la sesión. Eso. ¿Y qué entienden ustedes por simple mayoría? Y como son 5, está la mitad más 1. Lo que pasa es que los 3 son los que están tomando la decisión. Y entonces 2 votaron a favor. Esa es la simple mayoría, los 2 de los 3 asistentes. Entonces es válida la decisiones que se tomen con los 2 votos, porque es ¿Y simple por, mayoría. ¿Y por qué no va a votar el tercero a favor, profe?
Sí, están No, los tres ahí. yo lo que estoy diciendo y para explicar por simple mayoría es que no necesariamente tiene que ser por pleno acuerdo. Yo puedo estar en desacuerdo y los dos votan, me ganan. Entonces, esa decisión es válida. ¿Y Porque qué se pasa, tomó por... profe? ¿Qué pasa, profe, si uno dice sí, el otro dice no y el tercero se queda nulo? ¿Se vuelve a No, sesionar? no, tiene que tomar decisiones. Por eso siempre, por qué es que son impares los consejos directivos, los consejos de las cooperativas? Porque necesariamente hay que tomar decisiones. Siempre en las cooperativas se toman decisiones, o sea, no se pierde el tiempo. Por eso también el consejo directivo del INCO es impar, para que siempre se tomen decisiones. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, siempre las decisiones se toman por simple mayoría, de acuerdo con esta ley. Y la simple mayoría de 3 que están sesionando es 2. Supongamos que fueron los 5 miembros del consejo a la sesión. Para que las decisiones sean válidas, ¿cuántos votos se necesitan? ¿Cuántos? 3, 3, claro, por simple mayoría, 3. por simple mayoría, sí. Correcto, listo. Fácil, ¿no? Sencillo esto. Ya entendieron lo que es la simple mayoría. Una cooperativa que tiene 60,000 asociados. Ojo a la pregunta. Una cooperativa que tiene 60,000 asociados. El consejo de administración convoca a una asamblea. Para que las decisiones tomadas en esa asamblea, ya no estamos hablando del INCOP, estamos hablando de una cooperativa común y corriente. ¿Estamos? Y esa cooperativa tiene 60,000 asociados. 60,000 asociados. Para que las decisiones que se tomen en esa asamblea sean válidas, ¿cuántos votos se necesitan? ¿Cuántos votos se necesitan? Oigo comentarios. ¿Cuántos votos se necesitan en una asamblea de una cooperativa que tiene 60,000 asociados, todos hábiles, todos habilitados? Cuéntenme. ¿Qué dice Diana Montserrat? ¿Cuántos votos se necesitan? Son 60,000 los socios. Lorena, ayúdele entonces, que Lorena es la que contesta todas las preguntas de Lorena. ¿Cuántos socios se necesitan que tomen, que voten, digo, para que las decisiones sean válidas en esa asamblea? No sé, profe. No va a ser 3, ¿verdad? No, ¿cómo van a ser 3 votos si son Sí, por eso. 60,000 asociados? No sé, profe. Bueno, mire, por analogía, si son 60,000, deberían votar 30,001. Pero usted en dónde mete, en qué recinto mete 30,000 personas? Ni en un estadio, ¿sí o no? No. Complicada la cosa. Entonces la pregunta acá es cómo se hace las asambleas en esas cooperativas que tienen esa cantidad de socios. Yo no sé, profe. Se hace por representación. Entonces cada 100 socios nombran un representante. ¿Sí? O lo que diga el reglamento, por cada 300 socios un representante, o por cada 500 socios, o por cada 1,000. Eso depende de lo que digan los estatutos. Entonces vamos a tener asambleas por ahí de 70, 80 socios nada más, no de 60,000. Y esos 80 socios están representando a los 60,000 porque se hace de acuerdo con
con la reglamentación o los estatutos que tenga la cooperativa. Supongamos que son 80 que están en la asamblea. ¿Cuántos votos se necesitan para que las decisiones sean válidas? Son 80 socios que están en el recinto. ¿Cuántos votos se necesitan para que las decisiones sean válidas? 41. 41 por simple mayoría, pero eso depende. Eso depende del tipo de decisión, porque hay decisiones que se toman no por simple mayoría, sino por lo que se llama mayoría cualificada o mayoría calificada. Para el caso de la mayoría calificada es más o menos el 75% de los asistentes. ¿Para qué casos? Para el caso de las cooperativas, no estamos con el INCO, estamos con las cooperativas, estamos como un paréntesis para explicar la simple mayoría también en las cooperativas. Entonces, la mayoría calificada es para aprobar la disolución de una cooperativa, ¿sí? Por simple mayoría, por mayoría cualificada, cuando se está discutiendo la fusión de la cooperativa con otra cooperativa, o cuando se está discutiendo la incorporación de una cooperativa con otra cooperativa. Ahí se necesita mayoría calificada. La ley 438 menciona en qué casos se utiliza la mayoría calificada en las cooperativas. Y es lo mismo entonces que para el INCO. Por simple mayoría se toman a veces las decisiones, solo que en el INCO no existe la mayoría calificada, sino por simple mayoría. Para el caso de las cooperativas sí existe lo que es los dos tipos de decisiones, por mayoría simple y por mayoría cualificada. ¿Quedó claro este concepto? Antes de terminar la clase, felicito a las asistentes hoy. 8 están asistiendo, buen número. Realmente me siento halagado en el día de hoy. Los felicito a todas por esa entereza, por ese interés. Ojalá que contesten las preguntas que yo hago para que ganen pues puntaje, ¿no? Artículo 13. El presidente del Consejo Directivo percibirá una remuneración a ser establecida en el presupuesto general de la Nación. Artículo 14. Deberes y atribuciones del Consejo Directivo. Son deberes y atribuciones del Consejo Directivo. A. Cumplir y hacer cumplir la legislación cooperativa y demás normas legales pertinentes. Fijar la política general del INCO y aprobar los planes, proyectos y programas a ser ejecutados. Administrar el patrimonio del INCO. Aprobar el proyecto de presupuesto de la institución a ser elevado a consideración de las autoridades nacionales. En conclusión, ¿quién aprueba el presupuesto del INCOP? ¿Quién aprueba el presupuesto del INCO? El consejo directivo. El consejo directivo elabora y presenta. El consejo directivo presenta el presupuesto, pero ¿quién lo aprueba? El poder ejecutivo. Sí, no tanto el poder ejecutivo, o sea, el presidente no. Dice acá D, aprobar el proyecto de presupuesto de la institución, o sea, el presupuesto del INCO, a ser elevado a consideración de las autoridades nacionales. O sea, ellos elaboran y aprueban ahí internamente, pero para que eso pueda ejecutarse tiene que estar aprobado por la autoridad competente. ¿Y cuál es la autoridad competente? Es el Consejo Económico, que a la cabeza está el ministro de Hacienda. ¿Estamos?
Remitir antes del 28 de febrero de cada año al Poder Ejecutivo y a las confederaciones de cooperativas reconocidas la memoria, el balance general, el cuadro de ingresos y gastos, así como el inventario correspondiente a cada ejercicio fiscal. F. Aceptar legados, donaciones y otras liberalidades. G. Autorizar la contratación de asesores y de expertos externos o de firmas consultoras. H. Aprobar la reglamentación interna a la que se ceñirán su conducta los funcionarios del INCOP. Y nombrar, contratar, promover, trasladar o remover a los funcionarios de conformidad con las leyes y reglamentaciones pertinentes a propuesta del presidente. Van a nombrar un funcionario nuevo en el INCOP. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se nombra o cómo se hace posible que ese nuevo funcionario pueda pertenecer a la nómina del INCOP? ¿Tiene que ser propuesto por el presidente de la República? No. Lo propone el presidente del INCOP, no el presidente de la República. El presidente de la República al único que nombra es al presidente del INCOP. Los demás funcionarios son nombrados por el Consejo Directivo, pero a propuesta del presidente del INCOP. El presidente tiene la facultad de proponer y el Consejo Directivo nombra, o sea, aprueba. ¿Ya está entendido? Sí, profe. Entonces, quien nombra realmente es el Consejo Directivo, pero a propuesta del presidente del INCOP. Artículo 15. Del presidente del Consejo Directivo. El presidente del Consejo Directivo ejercerá la representación legal de la entidad y dedicará su actividad al servicio exclusivo del INCOP, excepto el ejercicio de la docencia. Sus deberes y atribuciones son: A. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la legislación cooperativa y demás normas legales que sean aplicables. B. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo. C. Resolver los asuntos de carácter urgente con cargo de informar al Consejo Directivo en la primera sesión que con posterioridad se celebre. D. Administrar los fondos del INCOP. Elaborar y someter a consideración del Consejo Directivo la memoria, el balance general, el cuadro de ingresos y gastos y el inventario anual. Elaborar y someter a consideración del Consejo Directivo antes del 30 de junio de cada año el anteproyecto de presupuesto anual del INCOP. Artículo 16. Del síndico del INCOP. ¿Quién es el síndico? ¿Qué es el cargo de síndico? ¿Qué significa eso? Oigo comentarios. ¿Qué es un síndico? Ustedes ya como estudiantes de administración de empresas deben saber qué es un síndico. ¿Qué es un síndico? Cuéntenme. Oigo comentarios. ¿Qué es un síndico? ¿Qué es un síndico? Oigo. Cuéntenme a ver qué es un síndico. ¿Ya buscaron en el teléfono? ¿Qué es un síndico? Ayúdenme para que esto sea más agradable la clase, porque yo hablando solo acá. ¿Ah? Es una persona que se ocupa del movimiento financiero y administrativo del INCOP. Sí, pero ¿qué es? En síntesis, ¿qué es un síndico? Sí, él se ocupa de eso, pero la pregunta es, ¿qué es un síndico? Y es una persona que ocupa... Que ocupa el cargo de síndico, ¿sí o no? ¿Qué es un síndico? Persona elegida por un grupo o comunidad para representarlos y cuidar de sus intereses, especialmente los económicos y sociales. Un síndico es un revisor fiscal. ¿Sí?
es el que fiscaliza. Y por eso es el representante de la Contraloría General de la República dentro del INCOP. Es el que supervisa todos los movimientos contables, toda la parte financiera. Y no solamente la parte financiera, sino también la parte administrativa. Todos los movimientos administrativos que suceden allí tienen que estar visados por el síndico del INCOP. Artículo 17. Dependencias internas. El INCOP contará con las dependencias mencionadas en este artículo. Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Supervisión y Fiscalización, Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones, Asesoría Jurídica, Auditoría Interna y Secretaría General. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. De todas estas dependencias que tiene el INCOP, ¿cuál de esas le llama a ustedes más la atención? De esas sesiones, véanlas bien ahí, ¿cuál le llama más la atención? Dirección de Registros, Estadísticas e Informaciones. Eso le llama, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo es? Que no estoy viendo acá la pantalla, voy a mirar quién me contestó. Leticia. ¿Leticia Sí. me contestó? Sí, señor. Entonces, ¿le gusta más la Dirección de Registro, Estadística e Informaciones? Y a las demás asistentes a clase hoy, ¿cuál les gusta? A esa le gusta a Leticia. A mí me gusta Ok. auditoría interna, profe. Auditoría interna. Auditoría interna. Le gusta a Lorena. ¿Y a las otras, cuál les gusta? ¿Y a las otras, cuál les gusta? A mí la Dirección de Registro, Estadísticas y Informaciones también. Ah, la misma de Lorena. A mí Bien. la primera. La Dirección Dirección de Administrativa y Administrativa y Financiera. Financiera. ¿Y a las otras? ¿A las otras cuál les gusta más? ¿No les gusta ninguna? ¿Cuál les gusta más a ver de estas sesiones? A Lorena, ¿por qué le gusta la Dirección de Registro, Estadística e Informaciones? Profe, yo te dije auditoría interna. La auditoría interna, sí, la auditoría interna, profe, para poder controlar todo lo que sería la parte administrativa, financiera y tener ahí el Auditoría control. interna, sí, ya me acordé. Y Leticia fue la que dijo Dirección de Supervisión y Fiscalización, ¿no? Creo que sí, profe. No, fue el C, Dirección de Registros, Estadísticas y Informaciones. Dirección de Registro, Estadística e Información. Bueno, entonces, para la próxima clase, ustedes se van a poner de acuerdo sobre cuál de estas sesiones es la que van a hacer el trabajo práctico. ¿Sí me entienden? O sea, el trabajo práctico que vale 20 puntos, vale bastante. Entonces, ustedes se van a poner de acuerdo sobre cuál van a hacer el ensayo. Van a hacer un ensayo sobre qué es lo que hace, por ejemplo, la dirección de registro, o la dirección de supervisión, o la dirección de auditoría interna, la que ustedes escojan. Entonces, sobre la sesión que ustedes escojan, vamos a hacer el trabajo práctico. ¿Está claro? Perfecto, Pero yo me quedo vamos a con la definirlo. ¿Cómo? Vamos a definirlo en la próxima clase. Ustedes tienen 8 días para escoger, ustedes se ponen de acuerdo, se cuchichean allí entre todas, cuál es la más fácil, cuál es la mejor, cuál nos podemos lucir acá para hacer un ensayo de 2 páginas, que va a ser el trabajo práctico. ¿Estamos? ¿Hay claridad sobre el trabajo? Muchas gracias. Hay claridad sobre el trabajo práctico ya, ¿cierto? Y es muy fácil, ustedes entran después a la página del INCO,
van a esa sesión y miran qué es lo que hacen. Y fuera de eso, pues pueden investigar, pueden llamar al INCO, que ustedes tienen un trabajo práctico, así, que necesitan esta y esta orientación por teléfono y ellos le dan la información, ¿cierto? Si llaman a esa sesión, claro está. Continuamos entonces con un recorderis. Un momento. ¿Cómo? Un momento, quiero hacer una consulta. ¿Y el Sí, sí. trabajo debe de tener portada o solamente como veníamos haciendo los ensayos? No, el trabajo ya es con todas las de la ley, o sea, con las letras que exige la norma APA. ¿Cuáles letras exige la norma APA? Arial o Times New Roman. Hay Calibrí algo así. también, como 4 tipos de letras. Pero a mí me gusta más que ustedes lo hagan en Times New Roman, ¿vale? Excelente. Para el caso de la presentación de ese trabajo, y sí, y lleva la portada, lleva la segunda hoja, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué información tiene la segunda hoja? Introducción. No, la introducción no. La introducción está dentro del cuerpo del trabajo. Estamos hablando de los componentes del trabajo. Entonces, la primera hoja es la portada. La contraportada, ¿qué datos tiene? No tiene el título, palabras clave. No, ese es el resumen. El resumen es el que tiene palabras clave, pero ustedes no van a poner resumen acá porque no es una tesis. O sea, no van a poner resumen ni van a poner nada de eso. ¿Podría enviar o subir en la plataforma un modelo de trabajo como el que usted quiere que hagamos? Que si lo puedo subir. Sí, un modelo que tenga, que nos Sí, le pueda voy a subir subir la portada y la contraportada. La contraportada tiene el nombre del trabajo, ¿cierto? El estudiante que está presentando, el profesor y el año, la fecha. ¿Estamos? Entonces, portada y contraportada nada más y el cuerpo del trabajo. Ya con todas las especificaciones que le dije, que es con la letra esa, doble espacio. Bueno, sencillo es, no es tan complicada la cosa. Pero vamos a tener mucho tiempo, ¿no? Para hacer el trabajo práctico, porque dentro de 8 días toma la decisión de cuál sesión va a quedar para yo colocar en el encabezamiento del ensayo, colocar cuál es el tema y cómo se va a presentar el trabajo. ¿Qué otra inquietud hay? Profe, ¿sería uno de los temas para todos o cada estudiante elige uno? No me está quedando claro eso. Ustedes entre todos van a elegir un solo tema. Ustedes se ponen de acuerdo y eligen cuál sesión van a trabajar para hacer el ensayo. Es un solo tema, no que cada estudiante elija un tema, no. Entre todos se ponen de acuerdo y eligen una sesión. Eso es todo, no más. ¿Ya quedó claro ahora sí? Entendido, muchas gracias, profe. Bueno, listo, ok. Qué bien. ¿Qué otra inquietud tienen? ¿Hablen ahora o callen para siempre? A ver. Cuéntenme, a ver qué otra inquietud tienen. Bueno, vamos a hacer unas preguntitas muy rápidas ya a manera de colorario ya de esta clase de hoy. Para darla por terminada, voy a hacer unas preguntitas de repaso para ver qué cantidad, qué porcentaje de aprendizaje obtuvieron el día de hoy. ¿Quién nombra al consejo directivo del INCOP? El presidente. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente? Ojo con eso, porque voy a preguntar mucho. Mire, al consejo directivo del INCO no lo nombra el presidente lo que nombra es al presidente del INCO de una terna que le pasan la asamblea de las confederaciones estas. Y los demás miembros los nombran las cooperativas por sectores. Acuérdense de eso. El único que nombra del consejo directivo
El presidente de la República es el presidente del Consejo Directivo del INCOP, pero de una terna. Los demás miembros son nombrados por los sectores cooperativos que se celebran en la asamblea de estas cooperativas. Sencillito, ¿no? Bueno, ya la primera pregunta. Segunda pregunta ya para mirar a ver el porcentaje de aprendizaje del día de hoy. ¿Cuántos años duran en su periodo los miembros del Consejo Directivo del INCOP? 4 años. 4 años, correcto. Otra pregunta para ver si suben el promedio. ¿Cuánto porcentaje deben pagar las cooperativas al INCOP por los servicios prestados? ¿Nada? Oigo. 0,25, profe. Eso. 0,25. Sí, pero ¿de qué? ¿De 0,25 qué? ¿Centavos? ¿Qué? En porcentaje sería. Eso, por ciento, 0.25%. ¿De qué? ¿Era de lo recaudado de manera anual, puede ser? No, de acuerdo con el número de socios. Y el 0.12% es de acuerdo con el capital. ¿Capital qué? Suscrito. Suscrito, eso, el capital pagado, correcto. Listo. Entonces sacaron, vamos a ver, fueron 3 preguntas. Hubo un 66% de aprendizaje, ¿está bien? La felicito. Qué bien. Muchas gracias, nos vemos el próximo viernes. Gracias a usted, profe, que tenga buenas noches. Gracias, Igualmente, profe. chao. Bueno. Adiós, adiós. Chao, chao.